Elena Vega se miró en el espejo de su habitación en la gran estación orbital de Nexus Prime y ajustó su vestido blanco por última vez. Las perlas brillaban bajo las luces artificiales que simulaban la luz solar de la Tierra. Su planeta natal, que ahora parecía tan lejano en este momento tan importante de su vida, había trabajado durante años para llegar hasta aquí, para convertirse en una de las pocas diplomáticas humanas respetadas en el Consejo Galáctico, donde las especies más poderosas decidían el destino de millones de planetas. Marcus Vale la esperaba en el altar principal de la estación, un hombre ambicioso que compartía sus sueños de elevar el estatus de la humanidad entre las estrellas. Juntos habían planeado esta boda no solo como una unión personal, sino como un evento político que cambiaría la historia. Los humanos finalmente tendrían una voz fuerte en el gobierno galáctico a través de su alianza matrimonial con una de las familias más influyentes de Centauri. Miles de representantes de diferentes especies habían llegado para presenciar la ceremonia. Los hegemones con su piel reptiliana verde observaban desde sus asientos especiales, los etéreos luminari flotaban en sus cámaras de luz azul, los robustos titanios se acomodaban en sillas reforzadas debido a su gran tamaño. Todos habían venido para ver si los humanos realmente podían formar alianzas serias o si seguirían siendo considerados una especie menor. La ceremonia comenzó con los himnos tradicionales de 3 mundos diferentes. Elena caminó por el pasillo central sintiendo las miradas de miles de ojos sobre ella, algunos curiosos, otros escépticos, unos pocos genuinamente esperanzados. Las cámaras holográficas transmitían cada momento billones de seres en toda la galaxia. Este era el momento que definiría el futuro de su especie. Marcus la esperaba al final del pasillo con una sonrisa que Elena conocía bien. Había visto esa expresión durante sus años de trabajo juntos en las misiones diplomáticas más difíciles. Cuando llegó junto él sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Por fin los humanos serían respetados como iguales entre las estrellas. El oficiante, un anciano sabio de la especie consular, comenzó a recitar los votos que habían sido aprobados por el Consejo Galáctico. Estas palabras simbolizaban no solo su unión personal, sino la entrada formal de la humanidad en las altas esferas del poder político galáctico. Elena repitió sus votos con voz firme y clara, prometiendo no solo amar a Marcus, sino trabajar junto a él por el bien de todos los mundos habitados. Pero cuando llegó el turno de Marcus, algo cambió en su expresión. La sonrisa desapareció y una frialdad extraña apareció en sus ojos. Elena sintió un escalofrío, pero pensó que eran solo nervios del momento. Después de todo estaban haciendo historia frente a toda la galaxia. Marcus tomó el micrófono y su voz resonó por todo el gran salón, pero las palabras que salieron de su boca no fueron los votos que habían practicado juntos durante semanas. En lugar de promesas de amor y alianza, Marcus declaró que había reconsiderado su posición, que los humanos no estaban listos para formar parte del verdadero poder galáctico, que eran demasiado primitivos y emocionales para las responsabilidades que conllevaba el liderazgo intergaláctico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. No podía creer lo que estaba escuchando. Marcus continuó explicando que había aceptado una posición importante trabajando directamente bajo el comandante Rax de los hegemones. Una oportunidad que no podía rechazar por mantener una alianza con una especie que aún tenía mucho que demostrar. Las risas burlonas comenzaron a escucharse entre algunos representantes alienígenas, especialmente los hegemones que parecían estar disfrutando del espectáculo. Elena se dio cuenta de que esto había sido planeado, que su humillación pública era parte de algún plan más grande que ella no había visto venir. Trató de hablar, pero Marcus ya se había dado la vuelta y caminaba hacia donde estaban sentados los representantes hegemones. El comandante Rax se levantó y puso una mano pesada sobre el hombro de Marcus en un gesto que claramente indicaba posesión. Elena entendió en ese momento que había perdido no solo a su prometido, sino también cualquier esperanza de que la humanidad fuera respetada en el futuro cercano. Los murmullos se extendieron por todo el salón, comentarios sobre la típica naturaleza traicionera de los humanos, sobre cómo no se podía confiar en una especie tan joven e inestable. Elena escuchaba fragmentos de conversaciones en diferentes idiomas, pero todas transmitían el mismo mensaje: los humanos habían fallado nuevamente. Las cámaras seguían grabando cada segundo de su humillación. Billones de seres en toda la galaxia eran testigos de cómo la representante más prominente de la humanidad había sido abandonada en el momento más importante de su carrera. Elena sabía que esta imagen sería recordada durante generaciones como el símbolo del fracaso humano. Trató de mantener la dignidad mientras salía del salón, pero podía sentir las miradas de lástima y burla siguiéndola. Algunos representantes ni siquiera se molestaron en disimular sus risas, otros simplemente negaron con la cabeza como si hubieran esperado exactamente este resultado. En su habitación esa noche Elena se quitó el vestido de novia y lo dejó caer al suelo. Ya no representaba esperanza sino la prueba de su ingenuidad. Había creído que Marcus compartía su visión de un futuro mejor para la humanidad, pero él había elegido el poder personal sobre la lealtad a su especie. Los mensajes comenzaron a llegar a su comunicador personal, algunos de compasión de amigos humanos, otros de burla de especies que siempre habían dudado de la capacidad humana para la diplomacia seria.
Pero el mensaje que más le dolió fue el del Consejo Humano en la Tierra informándole que su posición como diplomática había sido suspendida indefinidamente debido a la vergüenza pública que había traído sobre toda la especie. Elena se sentó junto a la ventana de su habitación mirando las estrellas que una vez le habían parecido llenas de posibilidades. Ahora solo veía un universo frío e indiferente donde los humanos seguirían siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. No sabía que esta noche sería la última que pasaría en Nexus Prime como diplomática respetada. Mañana comenzaría su caída hacia el abismo, pero también el camino hacia su verdadero destino. 3 días después de la humillación pública, Elena recibió la orden oficial de deportación. Tendría que abandonar Nexus Prime inmediatamente y dirigirse a Kepler 442b, un planeta fronterizo que el Consejo Galáctico usaba como destino para criminales menores y personas no deseadas. La nave de transporte que la llevaría allí era vieja y apenas tenía los sistemas básicos de soporte vital funcionando. Los otros pasajeros eran una mezcla de especies que habían cometido delitos menores o habían caído en desgracia política. Elena se sentó en silencio durante todo el viaje de 4 días mientras la nave se dirigía hacia el borde de la galaxia civilizada. Cada salto hiperespacial la alejaba más de todo lo que había conocido y trabajado para conseguir. Kepler 442b resultó ser exactamente lo que había imaginado, un planeta rocoso con una atmósfera respirable pero poco más. Las ciudades eran pequeñas y sucias, construidas alrededor de minas y plantas de procesamiento que extraían los recursos más básicos para enviar a los mundos centrales. Elena fue asignada a una pequeña habitación en un complejo habitacional que había visto días mejores. Durante sus primeras semanas en el planeta, Elena se mantuvo aislada, rechazando los intentos de otros exiliados humanos de hacer contacto con ella. La depresión la había consumido completamente y no veía ninguna razón para socializar o hacer planes para el futuro. Pasaba los días caminando por los páramos rocosos que rodeaban la pequeña colonia donde vivía. Fue durante una de estas caminadas solitarias que encontró a Ana Torres, una mujer de mediana edad que estaba recogiendo muestras de plantas extrañas que crecían entre las rocas. Ana se presentó como xenobióloga y explicó que había sido exiliada después de publicar un estudio que contradecía las afirmaciones oficiales sobre la biología de ciertas especies dominantes en el Consejo Galáctico. Ana invitó a Elena a tomar café en su laboratorio improvisado, un edificio abandonado que había convertido en un centro de investigación sorprendentemente bien equipado. Mientras conversaban, Elena comenzó a darse cuenta de que no era la única persona altamente calificada que había terminado en este planeta olvidado. Louis Iron era un ex capitán militar que había sido degradado y exiliado por negarse a entregar tecnología militar humana secreta a los hegemones. Maya Cross era una ingeniera brillante que había sido acusada de robar diseños tecnológicos cuando en realidad había estado desarrollando mejoras originales a sistemas alienígenas existentes. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a pasar más tiempo con este grupo de exiliados. Cada uno tenía una historia similar. Habían sido eliminados no por incompetencia o crímenes reales, sino porque representaban algún tipo de amenaza para el orden establecido en la galaxia. Ana fue la primera en mencionar la teoría que había estado desarrollando durante años de investigación. Según sus estudios, los humanos poseían características biológicas únicas que las otras especies encontraban tanto fascinantes como amenazantes. Específicamente una adaptabilidad neurológica que permitía a los cerebros humanos interfaz con tecnología de cualquier especie sin necesidad de implantes o modificaciones. Luis confirmó esta teoría desde una perspectiva militar. Durante sus años de servicio había notado que los soldados humanos podían operar equipos hegemones, naves Luminari y armas titanianas con una facilidad que asombraba a sus aliados alienígenas. Esta habilidad había sido cuidadosamente ocultada por los comandos humanos para evitar preguntas incómodas. Maya había llegado a conclusiones similares desde el lado de la ingeniería. Podía entender y mejorar casi cualquier tecnología alienígena que estudiara, pero cada vez que presentaba sus mejoras era acusada de robo intelectual o espionaje industrial. Finalmente se dio cuenta de que quería mantener a los humanos dependientes de tecnología inferior. Elena comenzó a conectar los puntos. Su humillación pública no había sido solo sobre Marcus eligiendo el poder personal sobre la lealtad, había sido parte de un plan más grande para evitar que los humanos desarrollaran el tipo de alianzas que les permitirían alcanzar su verdadero potencial. Una noche, mientras revisaba archivos diplomáticos que había logrado conservar Elena, descubrió comunicaciones encriptadas entre Marcus y representantes hegemones que databan de meses antes de la boda. Las conversaciones revelaban que Marcus había estado recibiendo pagos y promesas de poder a cambio de sabotear la alianza matrimonial en el momento más público posible. El plan había sido perfecto. No solo habían eliminado la amenaza de una alianza humana fuerte, sino que habían creado un precedente que sería usado para justificar futuras discriminaciones contra los humanos. Después de todo, si ni siquiera podían mantener la lealtad entre ellos mismos, ¿cómo podrían ser socios confiables en el gobierno galáctico? Elena sintió la rabia crecer dentro de ella por primera vez desde la humillación, pero esta vez no era la rabia ciega de la vergüenza, sino algo más frío y calculado. Comenzó a ver su situación desde una nueva perspectiva. Había sido removida del tablero de juego oficial, pero eso también significaba que ahora era invisible para sus enemigos.
Ana le mostró más evidencia de las características especiales humanas, incluyendo datos sobre humanos que habían sido secretamente secuestrados y estudiados por varias especies. Los resultados siempre mostraban la misma adaptabilidad neurológica excepcional que Ana había teorizado. Luis comenzó a entrenar a Elena en tácticas militares básicas, explicando que si iba a enfrentar a los poderes establecidos necesitaría entender cómo pensaban y operaban. Maya le enseñó los fundamentos de la tecnología híbrida que había estado desarrollando en secreto. Durante los siguientes meses Elena desarrolló un plan. Si los humanos realmente tenían estas habilidades especiales, entonces había otros como ella en toda la galaxia que habían sido marginados o exiliados por las mismas razones. Si pudiera encontrarlos y organizarlos, podrían formar una red que operara fuera del control del Consejo Galáctico. La primera operación fue pequeña. Elena usó sus contactos diplomáticos restantes para localizar a 3 científicos humanos que habían desaparecido misteriosamente después de hacer descubrimientos importantes. Luis organizó una misión de rescate que liberó a los 3 de una instalación de investigación Hegemone donde estaban siendo estudiados como especímenes. El éxito de esta primera misión atrajo la atención de otros humanos exiliados en planetas cercanos. Pronto Elena se encontró coordinando una red clandestina que se extendía por varios sistemas estelares. Cada miembro aportaba habilidades únicas y todos compartían la misma comprensión de que habían sido sistemáticamente eliminados por representar una amenaza al orden establecido. Maya desarrolló comunicadores encriptados que usaban frecuencias que las especies dominantes no podían detectar. Ana creó identidades falsas usando su conocimiento de biología alienígena. Luis entrenó células de combate que podían operar de forma independiente. Elena se dio cuenta de que su caída al abismo había sido en realidad el primer paso hacia algo mucho más grande. Había perdido su posición en el sistema oficial, pero había ganado algo más valioso, la libertad de actuar sin restricciones y una red de aliados que compartían su visión de un futuro diferente para la humanidad. Elena había pasado 6 meses organizando la red clandestina cuando Ana Torres hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras analizaba muestras de ADN de humanos exiliados, encontró patrones genéticos que no coincidían con la evolución natural esperada en la Tierra. Había secuencias que parecían artificiales, como si hubieran sido insertadas intencionalmente hace miles de años. La investigación llevó a Ana a examinar ruinas arqueológicas en varios planetas fronterizos, lugares que el Consejo Galáctico había declarado prohibidos para la investigación civil. Usando los recursos de la red, Elena organizó expediciones secretas a estos sitios mientras Luis proporcionaba seguridad y Maya desarrollaba equipos especializados para el análisis. En el tercer sitio que visitaron encontraron algo extraordinario, una cámara subterránea que contenía hologramas de una especie humanoide que se parecía notablemente a los humanos modernos. Los hologramas estaban en un idioma desconocido, pero cuando Elena se acercó al panel de control algo inesperado sucedió. El sistema respondió a su presencia y comenzó a traducir automáticamente. Los hologramas contaron la historia de los precursores, una especie que había dominado la galaxia hace más de 50.000 años. Habían sido exploradores, científicos y constructores que habían llevado vida y civilización a cientos de mundos. Pero su habilidad para adaptarse e integrar la tecnología de otras especies había causado miedo entre las civilizaciones que encontraron. La guerra que siguió duró milenios. No fue una guerra de conquista sino de supervivencia. Los precursores no buscaban dominar sino simplemente coexistir, pero su adaptabilidad era vista como una amenaza existencial por especies que preferían la estabilidad y la predictibilidad. Al final los Precursors fueron derrotados no por fuerza militar sino por una alianza de especies que incluía a los ancestros de los actuales hegemones, Luminari y Titanios, pero en lugar de exterminarlos completamente los vencedores decidieron implementar una solución más cruel. Modificaron genéticamente a los Precursors para eliminar sus memorias raciales y los exiliaron a un planeta remoto donde tendrían que comenzar de nuevo como una especie primitiva. Ese planeta era la Tierra. Los humanos no eran nativos del sistema solar sino descendientes modificados de los precursores. Las habilidades especiales que Ana había estado estudiando no eran evolución natural sino residuos de su herencia genética original que estaba comenzando a manifestarse nuevamente. Elena se quedó en silencio por largo tiempo después de escuchar esta revelación. Finalmente entendía por qué los humanos habían sido sistemáticamente marginados desde su llegada a la comunidad galáctica. Las especies dominantes reconocían inconscientemente lo que los humanos realmente eran y actuaban para prevenir su despertar completo. Maya estaba emocionada por las implicaciones tecnológicas. Los hologramas mostraban diseños de tecnología precursora que estaba décadas adelantada a cualquier cosa que existiera actualmente. Ana se enfocó en las implicaciones biológicas de lo que significaba para el futuro desarrollo humano. Luis inmediatamente comenzó a calcular las ventajas militares estratégicas que esta información proporcionaba. Pero Elena estaba pensando en términos más amplios. Si esto era verdad, entonces había tecnología precursora dormida en toda la galaxia esperando ser reactivada por la presencia humana. También significaba que los humanos tenían un derecho legítimo a reclamar su lugar como una de las especies fundadoras de la civilización galáctica. La red clandestina se expandió rápidamente cuando Elena comenzó a compartir selectively esta información.
Humanos exiliados en docenas de mundos comenzaron a buscar ruinas precursoras en sus propias áreas. Cada descubrimiento proporcionaba más evidencia y más tecnología antigua. Elena estableció su base principal en Kepler 442b, donde Maya construyó laboratorios para estudiar y adaptar la tecnología precursora. Ana desarrolló técnicas para despertar completamente las habilidades genéticas latentes en voluntarios humanos. Luis creó unidades de combate equipadas con armas híbridas que combinaban tecnología humana moderna con diseños precursores. El primer gran golpe contra el establishment vino cuando Elena descubrió la ubicación de una instalación secreta donde los hegemones estaban experimentando con humanos capturados. La operación de rescate liberó a más de 200 prisioneros, incluyendo familias enteras que habían desaparecido de colonias humanas remotas. Los rescatados trajeron información sobre la verdadera escala del programa de investigación alienígena. Durante décadas las especies dominantes habían estado secuestrando humanos para estudiar sus habilidades especiales, tratando de replicar artificialmente la adaptabilidad neurológica que los humanos poseían naturalmente. Elena decidió que era tiempo de hacer pública su existencia. Usando los comunicadores de Maya, transmitió un mensaje encriptado a todas las comunidades humanas en la galaxia. El mensaje era simple: los humanos tenían derecho a conocer la verdad sobre su origen y su destino, ya no tenían que aceptar ser tratados como ciudadanos de segunda clase. La respuesta fue inmediata y masiva. Comunidades humanas en cientos de mundos reportaron contacto con la red clandestina. Muchos tenían sus propias historias de discriminación y abuso por parte del Consejo Galáctico, otros habían estado esperando exactamente este tipo de liderazgo para actuar. Elena se convirtió en una figura legendaria conocida como la Fénix, el símbolo de una humanidad que había sido humillada y aparentemente destruida, pero que ahora resurgía con poder renovado. Las especies dominantes comenzaron a tomar nota de las actividades humanas coordinadas, pero inicialmente las subestimaron. El Consejo Galáctico emitió declaraciones oficiales describiendo las actividades de Elena como terrorismo y separatismo, pero los humanos que habían vivido bajo discriminación durante décadas reconocían las actividades como liberación legítima. El apoyo creció exponentially, especialmente después de que Elena comenzó a liberar tecnología médica precursora que podía curar enfermedades que las especies dominantes habían declarado incurables. Maya desarrolló naves espaciales híbridas que eran más rápidas y eficientes que cualquier cosa en la flota oficial del Consejo. Ana creó tratamientos que podían despertar completamente las habilidades latentes precursoras en cualquier humano. Luis organizó una red militar que operaba en las sombras, pero era capaz de operaciones coordinadas a escala galáctica. Elena estableció células operativas en sistemas estelares clave, cada una capaz de actuar independientemente pero coordinada centralmente. El objetivo no era la conquista sino la liberación. Querían forzar al Consejo Galáctico a reconocer los derechos humanos legítimos y permitir que la humanidad tomara su lugar apropiado como herederos de los precursores. Cuando el comandante Rax de los hegemones declaró oficialmente que la humanidad era una amenaza que debía ser contenida por la fuerza, Elena supo que la fase clandestina de su operación había terminado. Era tiempo de salir de las sombras y enfrentar directamente las fuerzas que habían mantenido a la humanidad oprimida durante tanto tiempo. El despertar había comenzado no solo para Elena sino para toda la especie humana. Ya no serían víctimas de la discriminación sistemática sino arquitectos activos de su propio destino. Elena miró las estrellas desde su comando en Kepler 442b y sintió algo que no había experimentado desde antes de su humillación en Nexus Prime. Esperanza real basada no en ilusiones, sino en conocimiento y poder genuinos. La declaración oficial del comandante Rax marcó el beginning de lo que los historiadores más tarde llamarían la Guerra Silenciosa. El Consejo Galáctico autorizó medidas extremas contra las actividades humanas insurgentes mientras Elena coordinaba una resistencia que se había extendido a más de 500 sistemas estelares. Las primeras acciones oficiales fueron predecibles. Flotas hegemones comenzaron a patrullar rutas comerciales humanas buscando evidencia de actividades rebeldes. Colonias humanas remotas fueron puestas bajo vigilancia constante. Varios diplomáticos humanos que aún trabajaban en el Consejo fueron arrestados bajo cargos de traición. Elena respondió escalando las operaciones de su red. Células humanas comenzaron a interceptar comunicaciones oficiales revelando planes detallados para la ocupación militar de mundos humanos. Maya desarrolló virus informáticos que podían infiltrar sistemas hegemones y otros aliados del Consejo. Ana creó agentes biológicos que podían incapacitar temporalmente a especies hostiles sin causar daño permanente. Luis organizó la liberación simultánea de instalaciones de detención en 12 sistemas diferentes. La operación coordinada liberó a más de 3.000 humanos que habían sido arrestados por el simple crimen de ser humanos en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cada liberado trajo información sobre la escalada de medidas represivas. El Consejo Galáctico respondió declarando el estado de emergencia en todos los sectores con poblaciones humanas significativas. Esto significaba que los derechos civiles básicos fueron suspendidos y que las fuerzas militares podían arrestar o detener a cualquier humano sin causa. Elena se dio cuenta de que la situación había llegado a un punto donde la diplomacia ya no era una opción. Maya había estado trabajando en secreto para reactivar un sitio precursor en el sistema Vega.
Cuando finalmente logró activar los sistemas dormidos, el resultado superó todas las expectativas. Una estación espacial masiva que había estado oculta como un asteroide durante milenios se activó completamente y comenzó a producir tecnología precursor actualizada. La estación reconoció automáticamente la herencia genética de los humanos que se acercaron y les otorgó acceso completo a sus sistemas. Elena estableció su nuevo cuartel general allí mientras Maya trabajaba para entender y replicar las capacidades de manufactura de la estación. Ana hizo un descubrimiento crucial mientras estudiaba los sistemas biológicos de la estación. Los precursores habían anticipado la posibilidad de que sus descendientes eventualmente necesitarían recuperar sus habilidades completas. Habían programado secuencias de activación genética que podían ser iniciadas cuando las condiciones apropiadas se presentaran. Elena se sometió al primer procedimiento de activación completa. El proceso duró 3 días, durante los cuales su sistema nervioso fue completamente reconfigurado para acceder a capacidades que habían estado dormidas durante milenios. Cuando despertó podía interfaz directamente con cualquier sistema tecnológico simplemente tocándolo. Podía entender intuitivamente cómo funcionaba cualquier máquina alienígena. Luis fue el siguiente en someterse al procedimiento, seguido por varios voluntarios de las células más experimentadas. Cada humano activado se convirtió en un multiplicador de fuerza capaz de operar tecnología que había sido prohibida para humanos durante décadas. El Consejo Galáctico se alarmó cuando sus sistemas de vigilancia comenzaron a detectar signatures de energía precursor en múltiples ubicaciones. El comandante Rax convocó una sesión de emergencia donde se discutió la posibilidad de que los humanos hubieran encontrado tecnología antigua activa. Marcus Vale fue convocado para proporcionar información sobre Elena y sus capacidades. Él había estado disfrutando de su nueva posición como asesor senior de los hegemones, pero ahora se encontraba en la posición incómoda de tener que explicar cómo había subestimado tan completamente a su exprometida. Durante la sesión, Marcus admitió que había esperado que Elena simplemente desapareciera en el exilio. Nunca había considerado la posibilidad de que pudiera organizar una resistencia efectiva o acceder a recursos que ni siquiera el Consejo sabía que existían. El comandante Rax decidió que la situación requería acción directa. Asignó a Marcus el comando de una flota especial con la misión específica de capturar a Elena viva para interrogación. Marcus aceptó la asignación no solo por ambición política, sino porque genuinamente creía que podía convencer a Elena de rendirse si podía hablar con ella personalmente. Elena supo inmediatamente de la asignación de Marcus a través de su red de inteligencia. La ironía no se le escapó. El hombre que la había humillado públicamente ahora había sido enviado para capturarla como si fuera una criminal común, pero Elena ya no era la diplomática ingénita que había sido abandonada en el altar. La flota de Marcus llegó al sistema Vega con 500 naves de guerra, incluyendo 3 cruceros de clase pesada capaces de bombardeo planetario. Elena los esperaba con una flota de 50 naves híbridas que Maya había construido usando tecnología precursor. Las naves humanas eran individualmente más poderosas, pero estaban severamente superadas en número. La batalla comenzó en las afueras del sistema cuando las naves exploradoras de Marcus detectaron la estación precursor. Elena ordenó un ataque coordinated que utilizó la superioridad tecnológica de sus naves para compensar la desventaja numérica. Las armas precursoras podían penetrar escudos hegemones que habían sido considerados impenetrables. Marcus se dio cuenta rápidamente de que había subestimado gravemente la situación. Las naves humanas se movían con una coordinación que sugería control centralizado, pero ninguna de sus comunicaciones podía ser interceptada. Elena estaba dirigiendo la batalla usando su conexión neurológica directa con los sistemas de comando. Durante la batalla, Elena transmitió un mensaje abierto a la flota de Marcus. Su voz llegó simultáneamente a todas las naves atacantes sin usar ningún canal de comunicación detectable. Les dijo que no tenía interés en destruir vidas innecesariamente, pero que defendería el derecho de la humanidad a existir como especie libre. Marcus respondió solicitando una reunión personal. Elena aceptó encontrarse con él en el espacio neutral entre las dos flotas. Cuando se encontraron en una pequeña nave diplomática, Marcus se sorprendió por el cambio en Elena. Ya no era la mujer que había conocido, sino algo más confiada, más poderosa, más completa. Marcus trató de apelar a sus memorias compartidas y a la lógica de la situación. Argumentó que el Consejo Galáctico nunca permitiría que los humanos mantuvieran tecnología precursor y que resistir solo llevaría a más violencia. Elena escuchó pacientemente antes de responder que Marcus había malentendido fundamentalmente lo que estaba sucediendo. Elena explicó que no estaban pidiendo permiso al Consejo Galáctico, sino reclamando lo que legítimamente les pertenecía como herederos de los precursores. Marcus argumentó que incluso si eso era verdad, la realidad política hacía imposible una resolución pacífica. Elena estuvo de acuerdo y le dijo que por eso había decidido cambiar la realidad política. Cuando Marcus se dio cuenta de que Elena no podía ser persuadida, trató de activar un dispositivo de captura que había ocultado en su traje. Elena había anticipado la traición y había deshabilitado el dispositivo antes de que se activara. Le dijo a Marcus que había esperado más de él, pero que aparentemente seguía priorizando el poder personal sobre cualquier principio. Marcus regresó a su flota y ordenó un ataque total contra la estación precursor. Elena respondió activando sistemas defensivos que habían estado dormidos durante milenios.
Barreras de energía aparecieron alrededor de la estación mientras baterías de armas automáticas comenzaron a disparar contra las naves atacantes. La batalla duró 6 horas y terminó cuando Elena logró deshabilitar los sistemas de command de la nave insignia de Marcus. Luis dirigió una operación de abordaje que capturó a Marcus y a su personal senior. Elena había ganado su primer enfrentamiento directo con las fuerzas del Consejo Galáctico, pero sabía que esto era solo el beginning de una guerra mucho más grande.